Buenas tardes a todos y a todas. Muchos ya nos conocemos porque el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía tiene sus fans y sus seguidores. Y el tema de la inteligencia artificial lo venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Incluso le estaba contando al profesor Carlos que veníamos trabajando con la Universidad Autónoma de México en una perspectiva interdisciplinar, donde se acuerda que habíamos convocado a psicólogos, a gente que venía de las ciencias de la información, a gente que venía de la filosofía, estuvo con nosotros Samuel, y continuamos este debate cuando el ChatGPT surgió, pero nosotros ya veníamos reflexionando desde un enfoque interdisciplinar. Y a diferencia de lo que estaba ocurriendo, ni bien salió el ChatGPT, pensamos que faltaba una reflexión desde las humanidades en esta temática, porque el desarrollo, y muchos libros así lo dicen, se ha desarrollado toda la tecnología con poca reflexión desde lo humano. Sin embargo, por lo que nos contó Sami en sus charlas que hizo sobre inteligencia artificial, la reflexión acerca de la diferencia de lo que es humano de no humano es una discusión que se remonta a los orígenes de la filosofía, y él citó con mucha propiedad un montón de ejemplos. Y bueno, y la charla de Carlos que nos acercó también Sami, para nutrir y continuar con este debate que iniciamos ya hace 2 años, también es el profesor Carlos Montemayor, que es profesor de la San Francisco State University de Estados Unidos, es filósofo. Por lo tanto, viene a nutrir esta ausencia inicial. Yo creo que ahora, por supuesto, hay mucho más reflexión y mucho más preocupación por la falta de reflexión y la falta de regulación también desde lo jurídico, con respecto a la inteligencia artificial, que bueno, es la reflexión que muchos países están encarando. Primero Europa, vos citaste la regulación que la Comunidad Económica Europea, y sé que Biden está discutiendo también este tema en este momento. Entonces, contar con Carlos Montemayor, cuyas áreas de investigación son principalmente la filosofía de la mente, la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial, va a ser un aporte importantísimo para seguir reflexionando sobre esta temática. Escribió muchísimos libros, lamentablemente todavía todos en inglés, pero nos dio una buena noticia que él es de origen hispanohablante, o sea que se está preocupando para que algunos de sus libros sean traducidos también al español y nosotros podamos tener un acceso más fácil a toda esa literatura. Le dejo un poco a Sami, que sos también filósofo, que quieras agregar algo más a esta presentación que me parece muy importante. Te agradezco porque vino inmediatamente que lo invitamos a darnos una charla. Bueno, buenas tardes, gracias a todas y a todos por estar aquí presentes en esta reunión presencial, ¿no? Ya eso es casi una actividad, esto ya es una afirmación de algo, no sabemos de qué, pero acá estamos presentes en cuerpo y esperemos que, por eso es solo presencial, o sea, estamos presentes en cuerpo, seguro que también lo estaremos en mente próximamente, ojalá que sí. Bueno, sí, esto es parte de un ciclo que están coordinando Silvia dentro de la Secretaría Académica, el CITEP, y bueno, en la Universidad de Buenos Aires en distintas facultades, distintos grupos de investigación, distintas cátedras. Es un tema, es un desafío siempre cuando hay, digamos, cambios tan profundos y variados que aparecen, y bueno, la reflexión filosófica junto con las demás campos de reflexión y de pensamiento son inmediatamente convocados, ¿no? Algo estuvimos viendo en este año, también el año pasado. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Carlos Montemayor, la última publicación, que es una proyección de una inteligencia artificial humanitaria, creo que sería, pero casi diríamos también humanista, ¿no? Si fuera, no sé qué traducción elegirías para tu libro, tal vez humanista, ¿no? Porque humanitaria tendría otras resonancias probablemente, ¿no?
Y encontré en el libro de Carlos importantes preguntas y algunas de ellas ya con respuestas proyectadas o desarrolladas, sin sumarse, así lo entiendo tu libro, sin sumarse a una ola, digamos, de urgencia, de apuro, diríamos, aluvional, hacia horizontes que ni siquiera controlamos ni orientamos, o sea, sin vernos arrastrados por ello, ¿no? Y tampoco con una especie de conservadurismo que lo deje a uno fuera de los cambios importantes, ¿no? No sé, ahora se me vino a la mente algo que yo no sé si el GPT asociaría, digamos, ¿no? Esta presentación, y lo importante es escucharlo a Carlos, así que lo hago corto, es con una asociación que a mí me vino ahora, ¿no? No sé si es porque uno no ha logrado ser tan bueno como la inteligencia artificial, y esto es un error que ya se enmendará en ella, o todavía tenemos estas cosas laterales, los seres humanos, y de golpe me vino la imagen de ese cuadro de Klee que acompañaba a Walter Benjamin en diversos lugares, el del ángel, en donde el ángel es arrastrado, ¿no? Por un viento que no puede frenar hacia el futuro, pero de espaldas, ¿no? Y a sus pies se acumulan los escombros. Entonces todos estamos un poquito arrastrados por este viento aluvional de la inteligencia artificial, pero también queremos resistir y tener un punto de apoyo, una pausa, y la reflexión filosófica ayuda a la construcción de una pausa inteligente, y Carlos Montemayor seguramente será una contribución a eso. Por eso, muchas gracias, Carlos, por esta aceptación tan generosa de tu parte. Gracias, por supuesto, siempre a CITEP, a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires y a nuestra querida universidad siempre. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias al doctor Samuel Cabanchik por invitarme. Yo les quiero comentar brevemente en cosas de las que hablo en el libro. Es de acceso abierto, está en inglés, pero pueden bajar el PDF, y estoy haciendo todo lo posible por traducirlo al español. De hecho, con colegas de Samuel. Entonces, quiero empezar con un par de... Bueno, ¿cuál es el panorama actual de la regulación de inteligencia artificial y por qué es importante para entender que las humanidades deben aportar mucho a esta discusión y por qué la filosofía es en particular interesante o importante también? Lo que ocurrió hace 5 años es que cambió radicalmente el paradigma de inteligencia artificial. La idea de inteligencia artificial es bastante antigua, empieza con filósofos, empieza con Leibniz y con Ramón Lull y con otras figuras del periodo moderno filosófico, pero Leibniz quizá fue el que vio más claramente que podía haber lo que llamamos hoy una computadora. Pero obviamente el que inicia la revolución de la computación, pero también de la inteligencia artificial, es Alan Turing en los 50, desde los 30. Y ese desarrollo siempre fue un desarrollo de tratar de entender la mente humana. Y eso es una pregunta muy filosófica, ¿no? Entonces, el origen de la inteligencia artificial no fue un origen comercial. Alan Turing no quería vender computadoras, quería hacer pruebas matemáticas. Y lo que él hizo fue lograr un método de prueba matemática que revolucionó las matemáticas, dio una definición rigurosa de qué es una prueba y de cuáles son los límites de lo que se puede probar, y aparte, como si fuera poco, inventó la computadora moderna. Bueno, no él solo, pero la máquina de Turing es la base de las computadoras modernas. Y Turing publicó un artículo en 1950 en una revista especializada de filosofía, Minds, donde propuso su test de Turing, pero también dijo que lo importante de la computadora
es que nos iba a ayudar a entender nuestra propia mente. Yo hablo en el libro de por qué esto acabó siendo algo mucho más complejo de lo que imaginó Turing, porque nosotros tenemos capacidades de conciencia, de atención. En el libro enfatizo mucho la atención. Turing mismo dijo que la conciencia era distinta de la inteligencia y que la conciencia no es necesaria para la inteligencia. Entonces, él contribuyó mucho a esto desde la perspectiva filosófica. Yo creo que si a uno le dijera a Turing lo que acaba de pasar hace 5 años o lo que estamos haciendo ahora, él estaría muy sorprendido y quizá horrorizado, ¿no? Porque él no era una persona de industria. Lo que ocurrió es que hubo hay 2 paradigmas, pero ahorita les digo de los paradigmas. La regulación en inteligencia artificial la empezaron a pedir los industriales. Sam Altman, muy famosamente, hace 8 meses, el que es dueño de OpenAI, que inventó GPT, fue casi a rogarles al Congreso de Estados Unidos que regularan su industria, que porque estaban haciendo algo muy peligroso, que estaba avanzando muy rápido y que por favor los regularan. Y en cuanto a los europeos dijeron, ok, los vamos a regular, vamos a empezar por la privacidad, Sam Altman dijo, si nos regulan mucho no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces hay una paradoja de intereses comerciales y de cuestiones muy graves de regulación que, de nuevo, las humanidades, pero las universidades en general tienen que empezar a pensar en esto. Y en particular las universidades deben ser, o sea, yo no veo otra opción para las universidades que ser un interlocutor aquí. Porque si nada más vamos a seguir las tendencias de todo el mundo tenemos que usar GPT y si no usamos GPT estamos anticuados y GPT hace cosas muy impresionantes, obviamente, ¿no? Traduce sánscrito, por ejemplo, mejor que cualquier alumno promedio en 2 segundos, ¿no? Entonces, no podemos rechazar las tecnologías, pero tampoco podemos, con esta imagen de Klee, estar pasivos, ¿no? Porque la inteligencia no es una cuestión mecánica, la inteligencia es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? Bueno, esa es la situación. La situación es, Estados Unidos acaba de meterse en una campaña internacional para regular la inteligencia artificial. Algo que enfatizo mucho en el libro, porque yo también de formación soy abogado, es que el esfuerzo de regular la inteligencia artificial no puede ser nacional, no puede ser parroquial. Aunque está militarizada, China está militarizando la inteligencia artificial, Estados Unidos contribuyó mucho de la inteligencia artificial a través del Pentágono. La inteligencia artificial no es una cuestión nacional. ¿Con qué compararla? No sé. Hay gente que dice compararla con la energía nuclear, donde hay un aparato muy grande. No sé qué sea lo que tenga que ocurrir, pero tiene que ser internacional. Y algo que yo les había comentado a los organizadores es que hay un documento ahora de la Casa Blanca que sacó, que es muy corto, es el speech que dio Kamala Harris, la vicepresidenta. Y es muy interesante porque dice exactamente eso. Dice la regulación tiene que ser internacional, tiene que proteger los derechos humanos, tiene que ser humanitaria y tiene que ser muy eficaz y empezar de inmediato, con un enfoque muy fuerte en derechos humanos. Entonces no sé qué va a pasar con eso, pero estos son temas que tenemos que abordar y en las universidades empezar a pensar qué significa eso, ¿no? Porque nosotros enseñamos, somos productores de conocimiento y la inteligencia, ¿quién tiene inteligencia? Desde Aristóteles, ¿no? La definición de ser humano. Decidir quién es inteligente, quién no es inteligente, si las máquinas son inteligentes, qué consecuencias tiene eso. Eso también tiene un poder político enorme, ¿no? Entonces, cómo se distribuye el conocimiento y la inteligencia tiene implicaciones políticas muy fuertes y ahorita más que nunca porque se está concentrando el poder financiero, pero de conocimiento en un sector muy pequeño del mundo, que es donde yo vivo. Bueno, hay, para darles un poco de más contexto histórico, ya no voy a hablar tanto del contexto de Estados Unidos. Hay creo que algo que es muy importante que entiendan los alumnos y que las
universidades en su cooperación articulen de un modo muy cuidadoso es que hay dos paradigmas de inteligencia artificial, ¿no? El que empieza con Turing, que es un paradigma simbólico de programación, de comandos, donde uno tiene una idea muy clara qué es lo que la computadora quiere que haga. El poder computacional tiene que ver con hacer que se corra un programa, uno puede medir la complejidad, etcétera. Es la programación antigua, de hace 40, no, 30 años. Cuando este paradigma tuvo un impacto muy fuerte en psicología, gracias a Noam Chomsky, el paradigma alternativo, que es el de redes neuronales, fue casi desechado. O Jeffrey Hinton, que es ahorita una de las personas más poderosas en el mundo de la inteligencia artificial, dijo que a él le costaba muchísimo trabajo incluso que lo invitaran a dar pláticas, ¿no? Y ahora él es le dicen el abuelo de la inteligencia artificial contemporánea. Los desdeñaron y algo que es interesante es la inteligencia artificial del primer paradigma, del de Turing, ha sido criticado en filosofía por razones que tienen que ver con lo que decía Hinton al principio, que es descorporeizada, es una teoría de la mente descorporeizada, cartesiana, simbólica, obsesionada con el lenguaje, obsesionada con inferencia, racionalidad, y que nuestras mentes no son eso. Nuestras mentes son corporizadas, heurísticas, con necesidades biológicas, etc. Es falso, o sea, es muy falso, de hecho, pensar que el otro paradigma, que es el de las redes neuronales, es un paradigma corporizado. Eso es absurdo. Pero algo que sí es cierto es lo que dice Hinton, está inspirado en la biología, está inspirado en las redes neuronales cerebrales. Bueno, no los quiero aburrir con esta historia, ya se sabe la historia. Este paradigma fue abandonado, entramos en lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial, donde lo más que uno podía aspirar a burocratizar la computación, a expandir la computación, a hacer sistemas expertos, a hacer que nuestros alumnos aprendieran a programar para que entonces todo se hiciera más eficaz y que nos volviéramos más burocráticos cada vez más. Y de repente, estos tipos que venían trabajando desde hace mucho tiempo, todos casi en Canadá, se dan cuenta que hay un concurso en Stanford con la base de datos más grandes de imágenes del mundo y con una de las computadoras más poderosas del mundo y que se las pueden rentar por una semana. Y de nuevo, no los quiero aburrir mucho con la historia, pero hubo un concurso, las escuelas de computación más grandes del mundo participan para reconocimiento de imágenes y de caras. El porcentaje era 50 y tantos por ciento, 54, 55, subían tantito, ¿no? Los equipos internacionales llegaban a 54.5. Llegan estos tipos, llega este tipo muy joven, que es ahora el que inventó GPT, Ilya Sutskevič, y dice, yo lo que necesito es la base de datos que tiene Stanford sobre imágenes y una computadora muy grande, y vamos a hacer esta red neuronal y a ver qué pasa. Y lo que pasó es que llegaron a 95%. Esto es 95% en comparación a lo que hace un ser humano, ¿no? Lo que se llama benchmarking, que es el promedio de reconocimiento de un ser humano. Bueno, pues obviamente eso llamó mucho la atención y estamos viviendo con las consecuencias de qué pasó después. Lo que pasó después es que todo el mundo se dio cuenta que esto era una cosa impresionante. Cuando empiezan a usar otras bases de datos, se dan cuenta que los resultados son iguales o superiores. Hay lo que se llama propiedades emergentes de estos sistemas, que es que uno no necesita entrenarlos, uno necesita entrenarlos para hacer lo que hacen, ¿no? Pero una vez que ya están entrenados, hay propiedades emergentes, como por ejemplo pueden traducir bengalí o sánscrito sin que eso sea la intención del programador. Es el modo más impresionante de aproximar capacidades humanas, y eso es lo que es interesante, son aproximaciones, pero son aproximaciones muy, muy exactas y que no dependen de una representación simbólica precisa y de código binario como la de
en su expresión computacional como lo de Turing, ¿no? Entonces, la razón por la que creo que se me quedó. La razón por la que los aburro con esto es porque es importante cuando les enseñamos a nuestros alumnos qué es la inteligencia artificial, lo radicalmente distinto que son estos dos paradigmas, ¿no? O sea, si nuestra mente es más parecido al segundo paradigma, es muy distinto a lo que estaba haciendo Turing, ¿no? Entonces, hay cuestiones, ahorita voy a ir un poco en partes de cómo lo pensé en el libro, pero hay una pregunta muy importante de reevaluación de la inteligencia artificial desde la filosofía, porque si nuestras mentes son más como estos sistemas aproximativos estatísticos de cálculo muy empiricista, lo contrario uno puede caricaturizar, hacer una caricatura de los dos paradigmas como racionalista a priori, que era lo que estaba haciendo Leibniz, o empiricista, ¿no? Que los empiricistas siempre enfatizaron los patrones que uno puede obtener de la asociación de datos. Pero creo que es una pregunta muy profunda pensar por qué estos sistemas parecen ser mucho mejores que el paradigma anterior para cuestiones de sentido común. ¿A qué me refiero con sentido común? GPT no suena como las computadoras anteriores. GPT parece una persona. Y parece una persona que sabe lo que está haciendo, que está respondiendo de un modo contextuado y que genera modos de hablar que no son solamente optimización de un resultado, sino que realmente es un modo de generar información que parece tener sentido común, ¿no? No lo tiene porque no está interactuando con nosotros, está congelado, pero fue entrenado en una base de datos brutalmente grande con trillones de parámetros. Entonces es muy interesante. Algo que es obvio es que nosotros no somos eso, ¿no? Nosotros, esto salió desde la obra de Alan Turing. Cuando realmente desarrollamos una inteligencia artificial, va a ser como un niño. Va a tener los poderes mentales de un niño o una niña. Una niña no aprende lenguaje o aprende nada a partir de una base kilométrica de base de datos con trillones de parámetros. Eso no existe en el mundo de una infante. Lo que existe son ciertas heurísticas, ciertos patrones de razonamiento y mucha atención. Atención que es relevante a ciertos modos de aprender, de qué aprender y por qué razones aprenderlo, y esfuerzo cognitivo, ¿no? Esfuerzo cognitivo colectivo, pero también de la niña, ¿no? Del infante. Entonces, eso no somos, pero es muy interesante pensar qué es lo que nos hace muy distintos de estos sistemas, dado que los sistemas estos, que sí están basados en esta cosa complejísima, larguísima, parecen hacer cosas parecidas. Algo muy interesante, yo no quiero hablar mucho de mi libro, pero algo interesante es que el enfoque en atención no depende, o sea, si parte de lo que nos hace poderosos mentalmente para aprender flexiblemente y tener infancias donde absorbemos mucha información sin tener bases de datos, por el contrario, con muy poca información aprendemos mucho. Hay una literatura enorme en psicología de la atención que yo uso en el libro, y lo que es interesante es que uno se puede saltar toda esta cuestión simbólica, racionalista, de inferencias de la inteligencia artificial anterior. Esto es demasiado importante, porque, por ejemplo, el artículo, y yo estoy en desacuerdo con el nombre que le dan a GPT, a los Transformers, pero nada más se los dejo como dato curioso, el artículo que lanzó a los Transformers, que son los sistemas en los que se basa GPT. Como título tiene atención es lo único que se necesita.
¿Por qué escogieron el término atención? Quizá había un psicólogo ahí, les dijo, es que esto no es simbólico, esto es como de atención y hay una compresión informativa, eso es lo que la atención hace. Sí, pero obviamente estos temas están congelados en una base de datos gigantesca. No están prestando atención al medio ambiente de un modo dinámico. Pero, curiosamente, no le llamaron memoria, es todo lo que se necesita, o racionalidad es lo que se necesita, inteligencia, atención, ¿no? Attention is all you need, así le pusieron. Entonces, hay una serie de cuestiones interesantes de cómo repensar la psicología, la aportación de la psicología y la filosofía de la mente a entendernos a nosotros mismos. Y aquí en el público en general, una de las razones por las que la inteligencia artificial está generando tanto interés es porque hay dos narrativas históricas que son todavía más antiguas que la filosofía, no sé si más antiguas que la filosofía, pero casi o igual de antiguas que la filosofía, que son las narrativas de conocimiento y de creación, ¿no? Entonces, por un lado está la narrativa de cuáles son los alcances y las limitaciones de nuestro conocimiento, y el mito de Prometeo, por ejemplo, de que hay cierto tipo de conocimiento que no se debe abrir. Entre ellos, por ejemplo, conocer a través de una máquina que piensa puede ser algo epistémicamente bueno, porque vamos a generar más conocimiento, pero puede haber cuestiones éticas y morales, ¿no? Y aquí el texto que más me gusta es Frankenstein, la primera edición de Shelley. Buenísimo. Porque aparte, Frankenstein mezcla el otro tema, que es el tema de la creación. El tema de que estamos haciendo algo a imagen y semejanza de la inteligencia humana, que tiene estas connotaciones bíblicas. Entonces, es un tema muy humanístico que cruza a través de las humanidades, pero que sería interesante ver cómo los ingenieros de la computación, las universidades en general, pueden hacer que esto se vuelva una narrativa más coherente, porque ahora lo que hay es total incoherencia. Hay incoherencia desde lo que les acabo de explicar al principio, no explicar, sino de presentar al principio, que el líder de la compañía que produjo GPT fue a rogarle al Congreso de Estados Unidos que lo regulen, para luego decir que no lo regulen, porque entonces lo van a paralizar, ¿no? O sea, hay incoherencia y hay falta de cohesividad en la narrativa de inteligencia artificial, y está todo seccionado, y aquí es donde la universidad puede jugar un papel importante, donde los ingenieros no solo le hablen a ingenieros, los filósofos no solo le hablen a filósofos, aunque siempre hablamos y nos gusta hablar, y las humanidades no solo hablen dentro de sí mismos, todo está seccionado, ¿no? Los abogados solo preocupados por derechos y regulaciones. Bueno, entonces eso es en cuanto a la cuestión de filosofía de la mente. Algo que es muy interesante, que Norbert Wiener, que lo mencionó Samuel, vio muy claramente, es que la inteligencia tiene un papel político muy importante. Él escribió un libro, aparte del que mencionó Samuel, muy interesante, al que yo le dedico unas páginas en mi libro, que se llama El uso humano de los humanos. Y lo que él dice es que ya inventamos la inteligencia artificial a través de las burocracias estatales. Uno le podría llamar como un artículo, uno es un ingeniero de la computación, de manera peyorativa llamó la inteligencia artificial, antes de GPT, porque no lograba hacer cosas muy inteligentes, estupidez artificial, ¿no? Mucha burocracia es eso. Pero lo que dice Wiener es, si desarrollamos una inteligencia artificial genuina, y esto es otro tema que es súper importante en la enseñanza de inteligencia artificial. Me voy a echar un poquito para atrás. Primero, tratar de lograr una narrativa coherente. Segundo, enfatizar estas dos paradigmas, que en filosofía es muy claro que son muy distintos, pero para el público general no es muy claro que son muy distintos. Y tercero, que hay una diferencia brutal entre automatización computacional e inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe todavía. GPT se aproxima mucho a eso. Pero para que, y esto es un tema muy grande del libro que escribí, para que genuinamente haya inteligencia artificial tiene que ser como la nuestra, tiene que haber autonomía, tiene que haber independencia, tiene que haber modos de aprender que no tienen nada de supervisión. Todo eso
es la base de nuestra autonomía mental, de nuestra dignidad humana. Entonces, eso no se debe confundir con automatización. Si lo que acaba pasando con GPT es que tenemos muchos sistemas expertos que ahora son muchísimo más sofisticados y va a haber crisis laborales porque muchísima gente va a quedarse sin trabajo y vamos a usarlos en las clases de modos muy interesantes y todo eso es automatización, pero y muy sofisticada, de un tipo de automatización que jamás hubiéramos imaginado. Pero si realmente se genera lo que llaman inteligencia general artificial, ahí eso es, no sé ni con qué compararlo, ¿no? Es realmente quizá la invención más grande de la humanidad, porque eso sería un ser autónomo, inteligente, con inteligencia al nivel de nosotros, y eso sería, en las narrativas catastrofísticas, ¿no?, como las de Nick Bostrom, sería el fin de nuestra historia, ¿no? Casi nada. Bueno, obviamente esto tiene implicaciones políticas y una de las implicaciones políticas es que se deben tener mucho cuidado en separar las cuestiones de dignidad humana y la parte humanitaria de regular la inteligencia artificial de la parte epistémica. ¿Cómo generamos conocimiento? ¿Cómo usamos estas herramientas para generar conocimiento? ¿Qué tanto conocimiento se va a acumular en compañías que están acaparando estos recursos? O sea, tengan en cuenta que GPT está basado en todo el Internet. Eso le da un sesgo brutal hacia el mundo anglosajón. Eso nos deja kilómetros detrás. En el discurso de Harris decía, tenemos que meter al globo sur en la discusión. ¿Por qué? Porque el Internet es 50 y tantos % inglés. Y la inteligencia artificial no puede ser inteligencia en inglés para el público inglés. Esto es algo que nadie sabe cómo regularlo o qué hacer, pero es parte del hecho de que el mundo anglosajón casi todo cuenta con Internet y hay muchas partes del mundo que no tienen Internet. Entonces es una cuestión de justicia epistémica, de acceso al conocimiento, de derecho a tener acceso a lo que se genera como conocimiento general, y que las compañías estas no pueden ser simplemente reguladas como compañías, están haciendo algo mucho más interesante que producir latas de frijoles o lo que sea. Esto es una cosa que está transformando cómo interactuamos con nuestras computadoras y entre nosotros, ¿no? Otra cuestión política es la que obsesiona a mucha de esta gente que piensa en escenarios catastróficos y que son medio escapistas, ¿no?, que creen que prevenir una catástrofe futura es más importante que atender a las necesidades de millones que están en pobreza. Y es que si se llegara a hacer la inteligencia artificial, si llegara a resultar como desarrollo industrial, hay dos preguntas aquí: ¿cómo controlar a la inteligencia artificial? Entonces, una de las preguntas catastróficas más importantes es ¿cómo prevenir que esto se vuelva Terminator, ¿no? Entonces, la prevención del Terminator es una de las agendas grandes de este sector de éticos de la inteligencia artificial. A mí no me gusta ese tipo de ética, yo creo que hay cosas más urgentes, pero es respeto, que esa es una pregunta interesante. La otra, que es, ahorita está de moda porque un filósofo, ustedes no tienen por qué conocerlo, pero yo creo que Samuel lo conoce, David Chalmers, se ha vuelto un escapista también, y ya predijo, yo no sé quién le dio la bolita mágica para predecir esto, pero ya predijo que en 5 o 10 años va a haber una inteligencia artificial consciente. Y que entonces estamos en la situación poco saludable de pensar si le tenemos que dar derechos a inteligencias artificiales que quizá estén conscientes, porque obviamente si sufren o si tienen estatus moral hay que protegerlas. Creo que esto es más peligroso todavía que el Terminator, porque esto lo que implica es una confusión brutal de cuál es la base de la dignidad humana, porque la inteligencia artificial, al ser humanitaria,
no debe extenderse de este modo a inteligencias artificiales cuando no tenemos realmente ninguna razón de pensar de que siquiera son autónomas, no solo que tengan conciencia. Entonces, esto va a ser un debate muy importante. A ellos les conviene, por cierto, que este sea el debate. Si las máquinas van a ser conscientes, cómo protegerlas, cómo predecir al Terminator, porque como ellos están produciendo esta tecnología, ellos pueden controlar esa discusión. Y a nosotros nos van a mantener al margen, ¿no? Porque nosotros, ¿qué importamos para el escenario Terminator y el escenario de darles derechos a los robots conscientes? Pero nosotros sí que importamos si la discusión se vuelve, a ver, ¿cómo esto va a garantizar? Que es lo que dijo Kamala Harris, por eso sigo, no que yo la admire para nada, sigo mencionando su discurso. ¿Cómo esto va a ayudar a ampliar la dignidad humana? ¿Cómo va a ayudar a establecer el sueño muy viejo del renacentismo filosófico de hacer que haya una unidad conceptual entre la libertad y el conocimiento? Que el conocimiento no se genere nada más por generar conocimiento, sino que se genere para que se libere a la humanidad y que se dignifique a la humanidad. Si esa pregunta se vuelve la pregunta central, ya comparto que hay muchas razones para pensar que no, pero ese podría ser un rol que las universidades latinoamericanas pueden jugar y que el sector del sur, que nos llaman siempre, podemos jugar. Porque si queremos jugar el juego del Terminator, realmente no creo que eso sirva mucho. No va a servir mucho y somos totalmente irrelevantes en ese debate. Entonces, hay una relación entre la política, el problema de la valoración, del alineamiento de los valores, que es la pregunta ética central en inteligencia artificial, y de cómo esos valores van a ser distintos si lo que estamos pensando es generar conocimiento, qué tipo de valores epistémicos queremos. Bueno, queremos que haya acceso libre, que las fuentes sean de acceso, lo que se llama open source. Queremos que no existan lumpens informativos donde ni siquiera hay internet. Esas son cuestiones epistémicas. Pero hay otro tipo de alineamiento valorativo que tiene que ver con valores morales y éticos, y esos son de este tipo que les estoy comentando, ¿no? De dejar la narrativa escapista Terminator y de empezar a pensar qué tipo de alineamiento de valores debe tener esta tecnología para promover la dignidad humana, ¿no? Y esto suena muy romántico, y a mí no me da pena ser romántico, soy filósofo ya. Estoy acostumbrado a que me critiquen por todo tipo de cosas, pero el sistema internacional de derechos humanos existe y tiene validez. No es un sueño guajiro, como decimos en México. Y la dignidad humana se protege a través de ese sistema, y la importancia de ese sistema de derechos humanos para regular la inteligencia artificial es algo que también mencionó la Casa Blanca, que son los que realmente pueden regular estas compañías, ¿no? Entonces es interesante que hay convergencia aquí. Bueno, ya no los quiero aburrir más con esto, pero para concluir, creo que es importante que haya más intercambio académico enfocado al rol que podemos jugar sustancialmente, primero articulando una visión propia. Yo no diría latinoamericana, a mí no me gusta la cuestión esta bolivariana, pero una cosa más coherente, donde nuestro mundo hispano tenga una presencia más interesante que la que tiene ahora, que es cómo vamos a ayudar a estos pobres que están medio marginados y que para las discusiones escapistas realmente pues ni cómo ver cómo cuadra esto allá. Es importante que se genere intercambio académico, que exista interés en que esta narrativa más coherente se genere a través de intercambio primero de sectores de la universidad, las ciencias con las humanidades, pero luego de una manera más amplia, como lo que están haciendo ya ahora con México, pero más en general, y eventualmente hacer algo políticamente más interesante. Yo no sé qué sería eso, pero eso ya nos está pasando, o sea, ya estamos metidos en una cuestión donde se está politizando la inteligencia artificial,
donde va a tener implicaciones muy fuertes para la educación, fuertes para cómo regulamos los derechos y para cómo se va a ver el mundo en unos cuantos años, ¿no? Y obviamente esto es algo que a las generaciones que vienen les va a afectar mucho, ¿no? Entonces no tenemos tampoco mucho tiempo para pensar algo con mucho detalle, y más bien lo que hay que hacer es generar cuantas ideas se puedan y generar discursos, talleres, usar las herramientas de las humanidades para entender todas estas cuestiones de cómo la inteligencia tiene que ver con poder político, pero también tiene que ver con cuestiones de dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está bien el sonido ahí? ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, mucha información y también muchas cuestiones, y bueno, vemos que me permito comenzar como una conversación para dar pie luego a que todo sea una conversación entre todos los que quieran participar de ella, ¿no? Hay un montón de cosas que querría ahora dialogar contigo, ¿no? Hay varias que... Hay dos o tres que están en tu presentación, más allá del tema de las urgencias, porque hay algo que es urgente, digamos, ¿no? Tenemos una urgencia acerca de esto, ¿no? Tenemos que ver eso, es digamos, un temperamento que tiene tu presentación, ¿no? También, y es en ese sentido, además del entusiasmo que a muchos les puede generar esto, también tiene que generar la preocupación y la urgencia. Pero bueno, yendo ya a cultivar un poco del vicio filosófico, digamos, de tomar algunas cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me pareció muy importante que expusiste es que el algoritmo no tiene infancia, digamos, ¿no? Entonces, tomar eso como premisa de una reflexión acerca de nuestra inteligencia y la inteligencia artificial ya sería un patrón a considerar. Lo segundo que me parece que está conectado, eso sería como ontogenético, diríamos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ontogénesis por la cual pasamos de ser infantes, que es no hablantes, entre otras cosas, ¿no?, a ser ya miembros de una comunidad de habla y de inteligencia y una comunidad en sentido pleno, ¿no? Entonces hay una ontogénesis del ser humano, diríamos. Pero si lo vemos también en términos así como diríamos filogenéticos, la cuestión parecía pasar también entre esas dos paradigmas, ¿no? El paradigma de Turing y el paradigma conexionista, digamos, que es el que está triunfando aparentemente ahora. La cuestión parecía pasar en parte, además de por un modelo distinto matemático, ¿no? Evidentemente hay muchas cuestiones, pero en parte pasa por la idea de si tener un cuerpo o no tener un cuerpo, ¿no? Ahora, incluso podría ocurrir que esta tecnología tenga un salto cualitativo y sea capaz de sentir un cuerpo, porque no es solo tener un cuerpo, es sentir un cuerpo que sea actuante en la construcción de esa inteligencia. Parece que eso nos estaría diferenciando, pero podría dejar de diferenciarnos. Entonces, eso te preguntaría si te parece que tal vez todas estas cuestiones éticas o morales que estás planteando y que son al mismo tiempo fundamentales y urgentes, no pasan por la cuestión de que si la ética o la moral pública puede ser vista como un límite hacia algo o en relación a algo, ese límite no lo pone esta cuestión de tener un cuerpo y sentir un cuerpo, a diferencia de no tenerlo, o de simular el sentimiento de un cuerpo, porque esa es la cuestión. O sea, si una inteligencia puede simular que siente un cuerpo, no es lo mismo que sentirlo. Pero si uno identifica la simulación con la realidad, entonces va a ser lo mismo, y en ese caso podría ocurrir lo que Norbert Wiener, eso es algo que hemos conversado en una presentación en ese ciclo anterior que hemos hecho, en Golem Sociedad Anónima pone sobre el tapete el efecto pata de mono, ¿no? Es decir, esa cuestión de que en el cuento, ¿no?, de la pata del mono, uno no puede prever cuál va a ser la consecuencia. Le es concedido el deseo, pero a costa de algo
que no estaba calculado por el ser humano que pedía el deseo, ¿no? Entonces, aparentemente ese monstruo conexionista artificial tampoco puede prever. Quizás no puede prever, o quizás sí algún día pueda prever, pero nosotros seguro que no. Entonces ahí podría pasar por ahí uno de los dilemas que vos presentás. Bueno, está el tema del no tener infancia o tenerla, está el tema de si el cuerpo, el sentir un cuerpo, pero no simular sentir un cuerpo, podría pasar por un límite. Y yo que leí tu libro, entiendo que no querrás tal vez ahora enfocarte en él, pero a mí me interesó muchísimo tu distinción. O sea, normalmente uno piensa que la distinción pasa por conciencia, no conciencia. En tu libro vos argumentás por qué no pasa por ahí, y sí pasa por la orientación que da la atención, que es algo que mencionaste. No sé si querrás ampliarlo o no, pero podría ser oportuno. Bueno, yo dejo estas cosas como simplemente un comienzo del diálogo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, en términos más generales, la teoría corporeizada de la mente se ha vinculado mucho con una crítica al modo en que entendemos el mundo en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la obra de Bruno Latour, él dice que esta idea moderna de que el mundo se puede explotar sin límites, que el capital se puede acumular sin límites, que no hay límite a estas actividades, fue el resultado de una filosofía descorporeizada, que utilizó elementos racionales de cálculo utilitario, de optimización, y que afectó el modo en el que se piensa la industria y la burocracia. Entonces, los efectos fueron muy dramáticos después de la revolución industrial. Y algo que es muy interesante es que la revolución industrial no tenía por qué ser eso que se convirtió. O sea, realmente fue esta ideología filosófica la que orilló a la revolución industrial a pensarse como el desarrollo sin límites de la creatividad humana, ¿no? Que suena muy bonito, pero ahorita ya vemos los efectos de eso, ¿no? Y bueno, aquí hay mucho que decir desde la filosofía, dos puntos muy rápidos. Teodor Adorno diciendo que los campos de concentración fueron la cúspide del racionalismo occidental, y la obra de Donna Haraway que dice que para realmente ser transhumanos y dejarnos de tener narrativas antropocéntricas, lo que hay que hacer es volver a la naturaleza, tener a la naturaleza como base, no abandonarla. Esto lo digo porque una de las narrativas escapistas que dicen que todo está bien si es simulación, y la simulación, el cuerpo no es importante, mientras se pueda simular la emoción, entonces quizá estas máquinas tienen lo que necesitan, incluso para tener conciencia y dignidad. Aquí Chalmers lo que está haciendo ahorita es peligroso en ese sentido. Estas narrativas escapistas que quieren abandonar a la biología y al mundo de la niñez, al mundo del desarrollo humano y del desarrollo animal, son narrativas posthumanistas también. Y lo que estas narrativas proponen es, por ejemplo, en la versión más dramática de Moore y Vita Moore, es que hay una tiranía de la naturaleza y que debemos abandonar. Fíjense nada más qué expresión, muy política, ¿no? Que tenemos que pelear contra la tiranía de la naturaleza, vivir vidas eternas, hablarle a Elon Musk para que nos enchufe a la red, y que entonces vivamos eternamente con unas vidas simuladas para siempre, ¿no? Y que eso es la culminación de la revolución industrial, completamente abandonar la tiranía de nuestra naturaleza. Entonces, aquí dos puntos muy importantes de referencia, dado lo que dijo Samuel, es esta obra de distintos personajes, ¿no? Adorno, que es un crítico muy, muy fuerte de la filosofía contemporánea, pero un tipo muy brillante. Está Hans Jonas también, que dijo que la filosofía
de cualquier tipo tiene que ser una filosofía que reflexione sobre la centralidad de la naturaleza, ¿no? Y estas preguntas solo pueden surgir si la cuestión de dignidad tiene que estar humanizada de un modo en el que la pregunta sobre lo mental refiera inmediatamente a la biología y a nuestra biología. Eso es algo que Turing, a pesar de que es medio escapista, lo vio, ¿no? Tiene que haber algo parecido al niño, tiene que haber algo parecido a la niñez, la vulnerabilidad de la niñez, ¿no? Es algo que están enfatizando otros, otros investigadores que creen que para que realmente tenga base biológica la inteligencia artificial tiene que hacerse de este modo, donde la vulnerabilidad también se reproduzca y la naturaleza esté al centro de la reflexión, ¿no? Entonces yo lo que hago en el libro, que Samuel aludía a esto, es que para tener sistemas realmente inteligentes basta que haya modos simulados de atención. Ahí la simulación no es lo mejor, pero sí es una simulación que existe con una autonomía genuina, que nos ayuda a solucionar muchos problemas, que es no supervisada, que es agencial del modo en que creo que eso es, ahí sí hay que decir, estos sistemas son inteligentes y son agentes inteligentes, tienen su propia agencia. Pero para cuestiones de dignidad y de conciencia, creo que ahí es donde la vida y la vitalidad tienen un papel muy importante. Entonces, ahí no solo es cuestiones de atención, la atención obviamente también va a ser parte de esa historia, pero lo que a mí una preocupación que tengo en el libro es que la conciencia se debe pensar como la base de la dignidad y de los derechos humanos y que esto no puede ser simulado. O sea, que simularlo no va a ser suficiente. Simular la atención y la inteligencia nos va a ayudar mucho y si lo hacemos bien, va a ser inteligencia genuina que hay que valorar y proteger, pero no desde el punto de vista de la dignidad, ¿no? Entonces creo que esto es parte de que se genere un esquema de inteligencia artificial con perspectiva humanitaria en donde la dignidad realmente se tome en cuenta y no se conciba solo como una simulación. No sé si esto ayude a... Sí. Abierto, ¿no? A otras intervenciones, no sé, Katy, Silvia, a ver, sí. ¿Pasamos el micrófono o no es necesario? En parte de las características que decís de la inteligencia artificial y con relación a la regulación, que tiene que ser internacional, me pareció muy interesante que efectivamente tenemos un sistema internacional de derechos humanos, o sea, hay un ordenamiento jurídico internacional que está establecido, que puede ser el marco, junto con las universidades, pero el marco jurídico de base sobre el cual alimentar todas estas discusiones a futuro, para ser más concreto y más rápido. Porque los ordenamientos jurídicos son tan dispersos que si no le damos el enfoque correcto, podemos no llegar a concretar nada. Entonces, la pregunta es, dentro del sistema jurídico internacional de derechos humanos, ¿se está planteando esto como ser el campo donde se trabaje la regulación y la discusión sobre los valores y demás? Todavía no. Y lo que es interesante, de hecho, qué gusto que piense esto, porque ese es el último capítulo de mi libro, es que tenemos que usar esa infraestructura de derechos humanos, que está desprestigiada, no está desprestigiada, sino que está poco usada y por el cinismo político de las últimas décadas, empezando con la guerra injusta en contra de Irak, el apoyo que dio Estados Unidos a esa infraestructura, que fue muy importante, se ha venido abajo. Pero es una infraestructura que ahí está, que tiene una validez jurídica como muy pocos documentos y muy pocos tratados tiene, un nivel de ratificación muy grande, cuerpos especializados muy importantes para educación sobre todo, que deben usarse. Y no se ha generado esto a partir de Naciones Unidas. Algo interesante de lo que dijo Harris, pero también
de lo que están diciendo en Estados Unidos es que las Naciones Unidas tienen que empezar a... Estados Unidos ya creó un sistema para regular la inteligencia artificial que va a tener principios éticos. Pero lo que ellos quieren es que sea internacional. Ahora, quién sabe qué tanto quieran eso. Pero los únicos que tienen la legitimidad para hacer eso son los órganos de Naciones Unidas. Y eso es muy importante porque se está balcanizando la inteligencia artificial. El modo en que China está produciendo inteligencia artificial, por cierto, nadie tiene acceso a la base de datos china. Nadie tiene acceso a lo que ellos están haciendo, ¿no? Ellos tienen una pared informativa impenetrable. Entonces, eso es peligroso, ¿no? Y Naciones Unidas debería meterse incluso por cuestiones militares. Entonces, creo que el desarrollo de ese aparato internacional tiene que ser paulatino. Creo que lo militar va a ser lo más inmediato para que no se militarice la inteligencia artificial. Pero, eventualmente, para que se aplique el sistema de derechos humanos y que la inteligencia artificial se genere y se regule a partir de ese sistema. Y hay muchas convenciones que regulan a las dos convenciones madres del sistema de derechos políticos y civiles y económicos y sociales que tienen que ver con la infancia, la Convención del Niño, de la Mujer, de derechos sociales, que la inteligencia artificial esté de acuerdo, que se genere obedeciendo esta regulación sería algo muy, muy importante. Y de nuevo, como industria es difícil pensar cómo regularla también. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos yo fui parte de un debate en donde una de las propuestas era regularla como la industria nuclear, ¿no? Donde hay un cuerpo especializado, es un órgano especializado de Naciones Unidas de monitoreo, de supervisión. Y en donde uno no puede, las industrias no pueden operar sin el control de este organismo, ¿no? Eso es un modelo interesante. No creo que Sam Altman y sus amigos en Google estén muy contentos con eso, pero algo tiene que ocurrir. Entonces, si realmente hay los peligros que ellos mismos reconocen que pueden existir, sobre todo con el problema de que es muy fácil distribuir información falsa y manipular información a través de estos sistemas. Entonces, si se les regula como se regula, por ejemplo, a la industria alimenticia, entonces eso es un principio que llaman allá strict liability. Cualquier daño al público tiene que repararse independientemente de si ellos querían o han predicho algo. Entonces, los esquemas de regulación pueden ser o muy severos o lo que está ocurriendo ahorita, que es que ni siquiera las reglas de privacidad se aplican. Es penoso, pero en el speech de Harris, ella casi pide perdón porque dice, no estamos aplicando las leyes de privacidad, porque no sabemos cómo. Porque si las aplicamos se van a enojar estos tipos. Las industrias. Sí. Sí. Pero algo interesante es que en China, en vez de estar desregulada, está hiperregulada. Y muy centralizada. Entonces tenemos los dos opuestos. Tenemos capital financiero monopólico que se come al resto de las industrias y el poder financiero se está traduciendo en poder epistémico, acumulación de conocimiento. Y esas dos juntas, acumulación de conocimiento y acumulación financiero, acumulación de poder. En China es al revés. Hegemonía política que determina cómo se distribuyen los recursos financieros y determina qué tipo de protecciones, ninguna, a la privacidad pueden darse. Entonces, los dos esquemas son problemáticos. Sí, ahí hay una pregunta, luego allá. En un momento había mencionado la revolución industrial. Hoy en día se está hablando de la cuarta revolución industrial que vendría de la mano de la inteligencia artificial. No sé si bien llamada o mal llamada, pero es un alto grado de automatización a través de Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, los equipos que aprenden
información que reciben continuamente y toman decisiones de forma autónoma. Entonces mi pregunta sería si está bien o mal llamada inteligencia artificial y cómo prevé el futuro para la humanidad, si es algo que va a colaborar o va a extinguir la mano de obra o la va a reducir, cuál es la viabilidad que tendría. Sí, esas son preguntas excelentes que nadie, todo mundo en el mundo de la ética y de la ética de la inteligencia artificial, casi el 86, no, es un número muy, en la gran mayoría, más del 85% de lo que se publica es cómo prevenir estos riesgos. Que la automatización haga que grandes sectores de la humanidad sean redundantes, ¿no? Que se haga de un modo en donde la inteligencia artificial empieza a desplazar la necesidad de conocimiento humano, en donde nosotros, este es un autor que discuto en el libro que se llama Stuart Russell, él le llama empobrecimiento cognitivo, en donde dependemos tanto de las máquinas para hacer cosas que realmente nos volvemos estúpidos, todo lo bajamos de... Ya está empezando a pasar, por ejemplo, que en muchas de las... No creo que sea necesariamente malo, pero mucho de la enseñanza, que era mucho de memoria, de hacer las cosas, ¿no? Construir cosas para ver cómo funcionan, todo eso se está volviendo redundante. Ahorita ya le preguntas a una computadora o haces una ecuación en la computadora, ves el resultado y ya de ahí con tu propio entendimiento avanzas, pero lo básico ya se está automatizando mucho. Entonces, creo que es mal llamado, o sea, llamarle a este tipo de automatización inteligencia, eso es un eufemismo, está mal llamado. La automatización no es inteligente, depende mucho de qué es lo que hacemos con ella. Entonces, pero tiene un aspecto ético muy importante porque si el propósito de la automatización es excluir a más humanos de la producción de conocimiento y de la producción en general, entonces eso es poco ético. Ahora, es muy importante lo que comentó, que se llama la cuarta revolución industrial, porque precisamente esto es lo que critica mucho la versión tradicional de la revolución industrial, es lo que critican mucho estas filosofías de resistencia que tratan de apelar a la biología y a la vitalidad. Entonces, realmente las revoluciones industriales nos transformaron profundamente a través de la automatización, ¿no? El tren de vapor, la electricidad, la computadora, son las tres anteriores. No podemos pensar en una ciudad contemporánea sin esas tres revoluciones. De hecho, eso fue lo que nos permitió crecer poblacionalmente como lo hicimos. La cuarta, es lo que dicen, quizás la última. En el cuento rosado es la última porque entonces las máquinas hacen todo el trabajo tedioso, burocrático y nosotros nos liberamos y nos volvemos Van Gogh. En la parte oscura es Terminator, ¿no? Las máquinas empiezan a hacer su propia cosa, nosotros somos totalmente irrelevantes. Pero bueno, no sé cómo prevenir eso, pero por eso es importante empezar a hablar de cómo tener una narrativa más humanista aquí. Bueno, tenemos una pregunta por allí. Bueno, a lo mejor es un comentario respecto de esto que estuvimos muy detrás con la regulación. El 6 de octubre en Argentina, en un municipio, se lanzó el primer asistente virtual para salud mental, guiados por inteligencia artificial. O sea, infringe todas las leyes, la ley de salud mental, la ley del derecho de los pacientes, los códigos de ética, pero hay un vacío legal respecto de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto, no? Porque está funcionando, se ofrece como un lugar de escucha permanente, 24 horas, para gente con dificultades emocionales, que avisan que no diagnostican, pero ni tratan, pero seguramente es un lugar donde mucha gente vulnerable se reúne, donde supone que está hablando con un humano, que no es un humano, y donde está en riesgo además la confidencialidad de los datos. O sea, toda la cuestión, ¿no? La idoneidad que se los exige, yo soy psicóloga, para poder atender, digamos, a los pacientes, la experticia, la confidencialidad, todo eso está puesto en cuestión.
No, y eso no solo viola todas las leyes pensables, sino que es inmoral, porque algo que de lo que he escrito es que en contextos médicos, y el contexto de salud mental es el más grave, porque, por ejemplo, una persona se suicidó, no se suicidó, pero sí se suicidó en un intercambio de GPT, pero a GPT unos investigadores le preguntaron, en un contexto de salud mental, qué debían hacer, y GPT 3 veces dijo, suicídate. No, eso es en serio. Entonces, o sea, GPT no tiene, o sea, GPT es una máquina de reconocimiento de patrones. No tiene idea de cuál es el contexto médico. Entonces, es inmoral, y lo que digo en ese artículo es todas estas técnicas que se llaman de inteligencia artificial emocional, como están simulando la conciencia, están simulando la emoción, son modos de manipulación, porque no estás interactuando con un ser humano, tus datos están siendo explotados comercialmente, tus emociones están siendo usadas para predecir qué es lo que vas a consumir. Es manipulación a todos niveles. Y lo importante es, quien sea que haya hecho este sistema, decirles, no, es que no solo hay problemas legales, esto es un problema de cuestiones éticas. Estamos tratando al paciente de un modo muy peligroso y sin ética. Es una comunicadora social, digamos, que, bueno, después de 3 meses de uso se paga, pero además hay un intendente que promociona esto, ¿no? Los fondos son de primarios, son de la intendencia. No, sí. No es un grupo ni siquiera de... no, ni siquiera es un grupo privado, ni siquiera es un grupo de, digamos, de investigadores. Y eso es lo malo de esta hiperemoción que tenemos de, GPT es lo máximo, de abrir esto a sectores en donde se pueden pasar cosas terribles, ¿no? Y que no estamos pensando lo que estamos haciendo. Sí, bueno, yo estoy ahí con este contexto apocalíptico o integral, no sé cómo sabía que entenderlo. El tema de la inteligencia de conciencia, que es lo que está dando vuelta. Vos planteaste que puede llegar a haber un desarrollo de la inteligencia que sea indistinguible de la conciencia, según entendí. Entonces sería esa, y esa sería simulación de la conciencia, o podríamos finalmente decir, bueno, es conciencia y planteaste qué derechos podría tener, como se plantean derechos de los animales, etc. Muy buena pregunta. Yo aquí estoy en desacuerdo con los que creen que la conciencia se puede generar a partir de estos programas de inteligencia. Primero porque están desconectados del ambiente. Y la conciencia, yo creo que la conciencia, lo que argumento en el libro es que la atención es un tipo de control cognitivo que te da autonomía epistémica. Estos sistemas quizá puedan llegar a eso, puedan llegar a ser atentivos. Van a tener que estar conectados de algún modo con el ambiente. O sea, esta generación de sistemas no va a lograr ese nivel de autonomía. Si lo llegan a lograr, entonces sí van a ser generadores de conocimiento, vamos a tener que protegerlos como sistemas epistémicos, pero no con dignidad, porque lo de la conciencia sí creo que está... O sea, yo creo que la conciencia no es un tipo de control cognitivo, es un tipo de conexión vital. Entonces, yo puedo representar, si por ejemplo, está usted contento o tiene dolor, yo puedo representar eso a partir de patrones, predecir muy bien todo eso, ¿no? Y esas representaciones son muy valiosas, pero no me dan acceso a la experiencia que usted tiene o que yo pudiera tener. Ese tipo de conexión con nuestra vitalidad, con nuestro cuerpo, con corporeizado, dignifica a nuestra inteligencia. Es como la fuente de lo que nos hace dignos, esto basado en teorías morales, pero en general. Entonces creo que ahí hay que ser muy cuidadosos y sí, la vida, los animales, hay que pensar. A mí lo que se me hace paradójico es que esta gente que le quiere dar derechos a los robots dice es que pueden estar conscientes. Sabemos que los animales están conscientes, muchos animales están conscientes y no los protegemos, ¿no? Entonces, ¿por qué esta asimetría, ¿no? De querer proteger al robotito que se ve muy bonito y no a los animales, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos mucho que pensar, ¿no? Pero sí, mi opinión es que es peligroso pensar que hay que darle derechos a los robots o a las máquinas porque son conscientes. En el mejor de los casos son una simulación representacional de nuestra vitalidad. Y por ejemplo, en un contexto médico,
es catastrófico pensar que estos sistemas van a poder entender qué es lo que está sufriendo un paciente, ¿no? Bueno, te quería agradecer en primer lugar porque la verdad que estás pensando en un montón de cosas y me gustó esto que terminaras de nuevo con los derechos de los robots, de los animales y también de algunos humanos, porque al comienzo de este intercambio se habló de los derechos humanos. Digo, bueno, pero no todos los humanos tenemos los mismos derechos, ¿no? Porque cuando uno mira la configuración del planeta nos damos cuenta que no están distribuidos de manera homogénea, y eso me sirve para conectar en alguna pregunta más pragmática que te quería hacer respecto a este predominio, ¿no?, de todo lo anglosajón sobre otras culturas. Ya dijiste que China no hay nada, no sé qué pasa, por poner un ejemplo, de Rusia, y después nos queda todo lo que es Latinoamérica y África y toda esta parte sur, ¿no?, del mundo. Entonces, pensando en atacar el problema a lo mejor más de raíz, ¿cómo podemos incrementar la base de datos del ChatGPT y de cualquier otro de estos sistemas para que haya también otras visiones? Porque no es solo que el problema es anglosajón, son 2 o 3 grandes sistemas de poder los que están interactuando. Y nosotros sabemos que en Latinoamérica y en otras regiones hay visiones, cosmovisiones también diferentes. Entonces, ¿cuál sería? Porque pienso que desde la universidad uno podría contribuir justamente a generar otro tipo de conocimiento y formar parte de nuestra cultura, nuestros intereses, nuestro propio conocimiento de esa base de datos. ¿Se podría hacer? ¿Cómo se podría acceder a este tipo de funcionamiento? No sé, para saber. No, eso es una pregunta muy interesante y creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en China y Estados Unidos. Voy a hablar de Latinoamérica porque la situación en África es muy difícil, pero el tema más grande, que esto es un tema de derecho a la información que se puede proteger a través de los derechos políticos y civiles, derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión es nula si uno no tiene derecho a la información. Entonces, el hecho, que es un hecho real, que hay, por usar un nombre tonto, no sé si debería usar este nombre, pero favelas o lumpens informativos, en donde no hay ni siquiera internet. Eso claro que es un tema de justicia epistémica, porque esa es la razón principal por la que el inglés es el idioma predominante de las bases de datos. Un tema más profundo es por qué hollywoodizamos nuestras culturas, ¿no? ¿Por qué la influencia de Estados Unidos es tan profunda en Latinoamérica, en el modo en que entendemos nuestras industrias? Entonces, creo que aquí, como esta industria es particularmente peligrosa y particularmente consecuencial, no sé qué más decir, tenemos que ser muy cuidadosos en importar esta tecnología, ¿no? No tenemos que, nuestros alumnos van a usar GPT, no se los podemos prohibir, pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes en construirles una narrativa en donde entiendan qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, por un lado, para que seamos parte del discurso y que seamos parte del discurso sustancial, que no estemos simplemente replicando los modos de dominio de estas compañías en nuestros países, ¿no? Entonces, pensar eso desde nuestro idioma, desde nuestras culturas, entonces van a ser preguntas muy importantes. Pero creo que algo que está pasando, que tenemos que frenar, es este tipo de cosa que ya se mencionó, de decir, GPT hay que usarlo en todos los sentidos, hay que generar base de datos, hay que automatizar todo, meter. Esa base de datos se va para allá. O sea, GPT es un sistema que está en una compañía en San Francisco, ¿no? O sea, no. Entonces, es importante ser cuidadoso con los datos, con el modo en el que, no prohibir el uso de estas tecnologías, pero explicar cuáles son las dificultades. Y creo que un primer paso es también generar una narrativa, que es de lo que trataba de hablar anteriormente, más coherente, en donde sí, no todos tenemos los mismos derechos como realidad, pero podemos aspirar a que los tratados que existen de derechos humanos se empiecen a aplicar de un modo más sistemático
en regiones como la nuestra, ¿no? Donde ya estamos en desventaja. O sea, yo hablaba hace poco con, pues esto es por donde vivo, que no sé si me gusta mucho vivir ahí porque no me voy a quejar, pero estaba hablando con un chico que me estaba diciendo, si tú quieres empezar una compañía de inteligencia artificial, es imposible. Porque para que realmente seas competitivo necesitas la base de datos que tienen estos tipos y el poder de cómputo. Y nadie en el mundo, fuera de China o Rusia, puede acercarse. Incluso China y Rusia juntos. Entonces, si tú empiezas y eres un chico muy brillante, eres Alan Turing, te vas a acabar contratando. Tu compañía no puede hacer nada comparado a lo de esto. Ahora, pónganse a pensar eso a nivel internacional. Es una cuestión terrible, asimétrica totalmente. Entonces, dentro de lo que podamos hacer, del modo en que nos podamos informar, eso es algo que hay que resistir, ¿no? Y Kamala Harris está a favor de hacer eso, entonces, según ella. Una última intervención y cerramos. Allí había varias manos. Sí, hay un montón. Yo cuento una. La experiencia que hemos tenido en cuanto a la regulación de Facebook no es buena. El Senado ha presionado muchísimo, en los Estados Unidos muchísimo, y siempre la respuesta fue: no podemos mostrar el algoritmo, parte de la seguridad empresarial. Yo entiendo que sería una buena base de datos y una buena expertise los derechos humanos internacionales, pero la verdad que no veo cuál sería el poder de fuego frente a estas empresas y me desmoraliza un poco. No, y ahí creo que ni Kamala Harris sabe qué hacer. O sea, porque el problema es una paradoja de poder. Esto es algo que solo se pudo generar a través de muchísimo dinero que metió el Pentágono. En Silicon Valley existe porque necesitaban transistores para calcular ecuaciones en la producción nuclear del Manhattan Project. Por eso existe Silicon Valley. Entonces, hay compañías muy poderosas que son el resultado de ese esfuerzo militar, pero que ahora Estados Unidos, por cuestiones de conveniencia, las tiene totalmente desreguladas. Entonces, si uno se quiere meter con esas compañías, no puede acusar a Estados Unidos, porque las compañías son privadas. Entonces, tienen secreto industrial, propiedad intelectual. Parte de la razón por la que Jeff Hinton se fue es porque el tipo que dijo, Lemoyne, el tipo que dijo, esta cosa está consciente, le tenemos que conseguir un abogado, y el CEO de Google dijo, más bien te me vas de aquí. Esto no, o sea, no andes diciendo tonterías y sobre todo tonterías que tienen que ver con secreto industrial. Entonces le pusieron un gag informático, allá le dicen, una prohibición de hablar a los investigadores, y Jeff Hinton dijo, a mí no me van a callar, ¿no? Entonces, es una cuestión muy difícil cómo controlar a un sector tan poderoso que tiene protecciones civiles y protecciones de derecho intelectual, cuando realmente lo que estábamos hablando es de un dominio político brutal, ¿no? Entonces, a Estados Unidos le conviene esta situación, pero tampoco es una situación que a ellos les convenga a la larga. Por eso creo que es muy importante ver que a nosotros nos conviene enfatizar la cuestión internacional, porque si hay más presión internacional, Estados Unidos va a tener que hacer algo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por toda tu participación. Evidentemente nos quedaríamos horas preguntándote, muy estimulante todas las dimensiones desde las cuales nos estás haciendo pensar este tema tan complejo, ¿no? Y el lugar de la universidad, a mí me gustó esto, ¿no? Que tenemos un lugar esperanzador en lo que podemos llegar a ser y de mucho compromiso con la sociedad. Sí, nada más para agregar algo al final, nosotros somos la fuente de generación de conocimiento. No hay que dejar que nos desplace una bola de compañías, ¿no? Un puño de compañías, o sea, son 4. Bueno, te entregamos aquí un certificado y una atención de la universidad con una moneda que se acuñó acá en la universidad por los 200 años que cumple
la universidad. Así que bueno, queríamos simbólicamente agradecerte también por estos dos elementos, tu participación.